Saludos estudiantes de primer año. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido imaginario por las principales huacas de Lima. Recuerda que estamos juntas aunque en realidad físicamente no nos encontremos, porque todas tenemos un objetivo común: superar esta adversidad y crecer emocional e intelectualmente. Debemos recordar que las circunstancias que vivimos en estos momentos como consecuencia de la pandemia exigen de nosotros responsabilidad, no solamente para cuidarnos, sino también para cuidar a todas las personas que nos rodean. Mantengamos el distanciamiento social, lavemos nuestras manos constantemente y evitemos las aglomeraciones. Juntos podemos salir de esto. Nuevamente, trabajamos con las fuentes de la historia. Recordemos que las fuentes son aquellas evidencias que han dejado civilizaciones anteriores a la nuestra y que nos permiten, a partir de su manipulación, gracias al uso de otras ciencias, reconstruir la verdad histórica, es decir, deducir cómo fue la vida de estas civilizaciones y la forma en la que fueron ellas avanzando en el tiempo. Recordemos también que existen 4 clases de fuentes. Muy bien, exacto. Hemos venido hablando en estas semanas anteriores de las fuentes que, si bien es cierto, no son muy confiables porque han sufrido alteraciones al pasar de persona a persona, son una importante evidencia de lo que vivieron nuestros antiguos peruanos. De repente nos la contaron los abuelitos, o las hemos oído en la escuela, o también las hemos leído en un libro. Muy bien, se trata de fuentes orales. Además tenemos a las fuentes materiales, que son aquellos restos físicos que dejaron civilizaciones pasadas. Por ejemplo, hemos visto restos óseos, templos, fortalezas, caminos, huacas, etc. También hemos hablado de las fuentes escritas, que son todos aquellos vestigios que han usado signos gráficos, como por ejemplo algunos documentos, declaraciones, la misma Constitución Política del Perú, entre otros. Así es, muy bien. También tenemos a una cuarta clase de fuente, las fuentes audiovisuales o interpretativas modernas, que son evidencias de hechos un poco más recientes, que han permitido ser registrados de una u otra manera en videos, en grabaciones, etc. Recalcamos que en ocasiones anteriores hemos estado revisando sobre las fuentes orales, es decir, sobre aquellas que han pasado de generación en generación y han sufrido ciertas transformaciones. En esta ocasión daremos mayor énfasis a las fuentes materiales o monumentales. ¿Cómo estudiarlas? Cuando la historia, que es un gran cuerpo científico, se plantea la necesidad de saber cómo vivieron civilizaciones anteriores a la nuestra, necesita de algunas ciencias y disciplinas que la ayuden en este trabajo. Es precisamente en este momento en que acuden dichos conocimientos. De esta manera, por ejemplo, si la historia quiere determinar los lugares en los que se desarrollaron diferentes hechos, puede acudir a la geografía. También, cuando se necesita conocer, por ejemplo, acerca de las diferentes escrituras antiguas, acudirá la paleografía y de esa manera todas las ciencias colaborarán para el quehacer histórico. Pero la base sobre la cual la historia asienta todas sus teorías la proporciona la arqueología. La arqueología permite realizar la investigación
sobre todos los restos materiales que se van encontrando. De esta manera, el arqueólogo en su quehacer indaga, investiga, excava y profundiza algunas evidencias sobre las cuales se van a asentar las próximas hipótesis históricas. Planteemos primero la pregunta sobre ¿qué es una huaca? Huaca es el término quechua que se refiere a un lugar u objeto sagrado. Es decir, una huaca puede ser una construcción religiosa, un cerro, una laguna, un riachuelo, de repente una cueva o cualquier lugar considerado sagrado. ¿Por quiénes? Por los antiguos peruanos. Con el tiempo, este término ha cambiado. En la actualidad llamamos huaca a todo el patrimonio monumental y arquitectónico prehispánico, como templos, centros administrativos, fortalezas, cementerios, etc. Es decir, los peruanos actuales asociamos el término con cualquier construcción física levantada por nuestros antepasados. ¿Dónde construían las huacas? Es nuestra segunda pregunta. Generalmente buscaban construir sus huacas en zonas de acceso restringido. ¿Para qué? Para que el llegar a ellas fuera un peregrinaje, es decir, un sacrificio para que pudiesen hacer las ofrendas y estar en comunión con sus divinidades. Considerando la larga ocupación y desarrollo que tuvieron los valles donde actualmente se encuentra Lima, es decir, el Valle Chillón, el Valle del Río Rímac y el Valle del Lurín, antes de la llegada de los conquistadores españoles, los edificios que construyeron las diferentes sociedades prehispánicas pasaron por numerosos ciclos de construcción: uso, ruina, destrucción, abandono, reconstrucción y afortunadamente renovación. De esta manera, la huaca deja de ser solamente un edificio congelado en un pasado específico y se ha convertido en un paisaje cultural e histórico, que si bien tuvo su origen y desarrollo en el pasado, continúa siendo usado, intervenido y transformado. Lima, como ciudad contemporánea, se levanta sobre múltiples capas históricas, culturales y naturales. En nuestra ciudad, los diferentes periodos históricos coexisten, es decir, se complementan, y en diferentes momentos de su vida. ¿Cómo así? Es decir, podemos observar edificios nuevos, edificios renovados, edificios antiguos, edificios viejos y algunos en ruinas. Todos coexisten y comparten el mismo espacio. Entre las principales huacas de Lima encontramos el complejo arqueológico de Maranga, también conocido como la Huaca Maranga, que se encuentra ubicado en el valle bajo del río Rímac. Sí, muy cerca a la avenida Universitaria y la avenida La Marina. Te vas a acordar seguramente si te digo que está junto al Parque de las Leyendas. Todos en algún momento hemos pasado por ahí o incluso puede que la hayamos visitado. Este fue uno de los centros extensos poblados más importantes de la cultura maranga, asentado en el Valle de Lima durante la época prehispánica. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2003. Específicamente, la llamada Huaca Maranga perteneció a la cultura Lima, a la etapa Ixma y a sus cacicazgos. Originalmente se le conocía como la Huaca de Huatinamarca. En esta imagen observamos a la Huaca Mateo Salado. Su nombre no es quechua, sino más bien es occidental. Se le debe a un ermitaño francés que vivió en esa zona, es decir, se refugió allí a mediados del siglo XVI. Él, Mateo Salado, fue
quemado en la hoguera, acusado de herejía y de hechicería por las investigaciones que realizaba sobre el poder curativo de algunas plantas. El actual complejo arqueológico monumental Mateo Salad fue conocido originalmente con el nombre Chacayala o Chayacalta por una reducción de indios que se encontraba cerca en la hacienda de Pueblo Libre. Se encuentra en el Cercado de Lima, o sea, muy cerca de nuestro colegio, en los límites con los distritos de Breña y Pueblo Libre. Seguramente en alguna ocasión hemos pasado por allí, porque está muy cerca a la Plaza de la Bandera, conocida además de los actos protocolares que allí se celebran por los ricos anticuchos que venden a su alrededor. Fue conocido también con el nombre de Huaca de los Ríos, porque era parte de la hacienda de los Chacra Ríos. Y más adelante se le llamó también la Huaca 5 Cerritos, porque podemos observar 5 pirámides que lo conforman y que algunas personas asemejaban a elevaciones naturales. Estas pirámides, escalonadas y truncas, son de considerable extensión y lo convierten en uno de los centros arqueológicos más importantes de la costa central del Perú. Se sabe que fue un centro administrativo y religioso de la cultura Ichma y luego fue incorporado por los incas como uno de los centros importantes de conexión por el sistema vial andino conocido con el nombre de Capacñán. Desafortunadamente, durante el virreinato, como la mayoría de las construcciones prehispánicas, fue abandonado. Ahora viene la parte bonita de la historia. En el año 2001 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y se encuentra actualmente bajo la protección del Ministerio de Cultura. En algún momento vamos a visitarlo. Aquí podemos observar a la famosa Huaca Pucllana. Esta se encuentra ubicada en el distrito de Miraflores, muy cerquita al mar. Su ubicación es estratégica, por eso se puede determinar que la población realizaba sus ofrendas agrícolas y también se han encontrado algunos restos de peces y también grabados de ellos. Es el sitio arqueológico más investigado de toda Lima. Está construido casi en su totalidad con adobes y relleno de cantos rodados y arena. ¿Qué cosa era el canto rodado? Las famosas piedras del río que son redondeadas. Está conformado por una pirámide de 25 metros de altura y un conjunto de patios, plazas y recintos. Algunas versiones sostienen que su nombre proviene de Puyay, voz quechua que significa jugar, o sea que era un lugar recreacional. Pero esto está un poco desvirtuado porque las principales actividades que se realizaban allí eran de tipo ritual. Es decir, se realizaban en el momento de su remodelación arquitectónica sacrificios humanos. También se realizaba el rompimiento de vasijas en ofrenda a las diferentes divinidades y banquetes rituales. Los restos humanos hallados en medio de los rellenos o sobre los pisos cubiertos consisten mayoritariamente en mujeres jóvenes, aunque también se han sacrificado varones y niños, pero en cantidad menor. Los análisis antropológicos revelan gran violencia en la muerte de estas ofrendas. Sus cuerpos fueron colocados entre el relleno apenas envueltos en telas sencillas, sin ningún material adicional. Caramba, no solamente los chinos ofrendaban a sus constructores como cimiento o base de sus construcciones. ¿Se acuerdan de la pirámide? ¿Se acuerdan de la muralla china y los famosos soldados encontrados en los rellenos? También en nuestro país se realizaba esto, lo podemos ver en la Huaca Pucllana. Aquí observaremos a Uruchuco. Este es uno de los más bellos edificios de nuestro pasado, además de estar en un gran estado de conservación. Se ubica en el distrito de Ate Bitarte, muy cerca a un
estadio de un conocido y popular equipo de fútbol. De repente es tu equipo. Fue construido entre los años 1450 a 1532 de nuestra era, es decir, en el tiempo del Tahuantinsuyo. Es conocido como el Palacio. ¿Por qué? ¿Qué es un palacio? Muy bien, es el lugar donde vive un gobernante. Pues Puruchuco era la vivienda de un curaca, del curaca de Lima. Allí vivía él con su familia. Pero también, como tiene 4 zonas, en una de estas zonas se realizaban ofrendas ceremoniales a las diferentes deidades. Y en otras se ocupaba como edificio público para acopiar productos, procesar y redistribuir los diferentes bienes que llegaban a la zona. No olvidemos que todo esto en el marco de actividades religiosas. ¿Qué significa Puruchuco? La traducción más aproximada de esta voz es sombrero emplumado, es decir, una especie de casco cubierto de plumas. Se dice que se le atribuye este nombre al cronista Pedro Cieza de León, quien afirma que se encontró allí un personaje joven, adolescente, que llevaba un bonete, es decir, una especie de sombrero que estaba cubierto con plumas. Entonces se referían a esa zona como el Palacio del Puruchuco. Ahí se han encontrado, además de algunas evidencias como cerámicos, restos humanos y textiles, un importante hallazgo de equipos. Sabemos que el equipo es un sistema contable empleado por los incas. También se han encontrado balanzas, lo que indica que se desarrollaban actividades de tipo comercial y distributivo. En esta imagen tenemos una vista frontal de Guayamarca. Se encuentra ubicada en la zona residencial del distrito de San Isidro. Guayamarca, que es la traducción de tierra de Guayas, fue conocida hasta principios del siglo XX. Recuerda que la semana anterior hablamos de los siglos. El siglo XX comprende ¿qué años? Muy bien, del año 1900 al año 1999. Regresemos a Guayamarca. Fue conocida, como te explicaba hace un momento, como pan de azúcar. ¿Por qué? Por la forma de sus adobes, los cuales eran muy parecidos a un dulce de ese nombre conocido en Lima desde la época colonial. Guayamarca es un complejo formado principalmente por una pirámide escalonada. Esa pirámide está construida con adobes modelados a mano, que tienen forma de grano de maíz. Sus muros están decorados con una gruesa capa de barro pintada en color amarillo. Se sabe que cuando fue construido, originalmente se concibió como un edificio administrativo, pero luego, con el surgimiento de otros lugares, se convirtió en un cementerio. Allí se han encontrado fardos funerarios. ¿Recuerdas lo que es un fardo funerario? Muy bien. Un fardo funerario es un bulto grande formado por muchas piezas textiles que envuelven a una persona o en algunos casos a 2 personas. Las evidencias que ha dejado Guayamarca nos hablan de que fue ocupado no solamente por una cultura, sino que a lo largo del tiempo fue ocupado por las culturas Lima, la cultura Huaura, la cultura Sicán, Chincha e Ichma. Finalmente, también fue utilizado como cementerio por los incas. Sin duda hemos realizado un verdadero viaje por todo Lima. Hemos estado en Lima Centro con Mateo Salades, hemos estado en Lima Oeste con la Huacapuyana, en Lima Este con Puruchuco y ahora nos vamos hacia el sur, hasta Lurín, específicamente a la zona de Pachacamac, donde encontramos el complejo arquitectónico del mismo nombre. Este era usado como un antiguo oráculo.
¿Qué es un oráculo? ¿Recuerdan? Muy bien. Un oráculo es una especie de centro de predicción. Allí acudía población de diferentes lugares con el objetivo de conocer el destino de sus cosechas o el resultado de algunos enfrentamientos o guerras entre pueblos vecinos. Este era destinado al culto al dios Pachacamac, al que se considera creador del universo y todo lo existente. Las mayores estructuras arquitectónicas que podemos observar en Pachacamac son el Templo del Sol, que es la más grande de todas y que data del Imperio Inca, el Templo Viejo, que pertenece a la cultura lima, como su nombre lo dice, es el más antiguo de esta construcción. También tenemos al Templo Pintado de la época Wari. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí. Vamos a encontrar también al Templo de la Luna, conocido como el Agyawasi. ¿Qué cosa es un Agyawasi? La voz Agya significa escogida y Wasi significa casa. Es decir, el Agyawasi era la casa de las escogidas. Aquí se formaba a mujeres que eran destinadas al culto del sol y también al servicio exclusivo de los personajes importantes de la nobleza. Ahora sí, estudiantes de primer año, ¿listas para el reto 4? Recuerden que son muy importantes y que el hecho de que estemos lejos no significa que no estemos siempre pensando en ustedes. Sus maestros estamos haciendo lo mejor para llegar hasta donde están de alguna u otra manera. Nunca se sientan solas. Ahora sí, seguimos con el reto 4. Muy bien, aquí está el reto 4. No olvides que tiene 2 partes. En la primera deberás anotar en tu cuaderno todas las huacas de las que nos habla el video. Podrías poner a un lado en qué distrito se encuentra. En la segunda parte debes tomar una cartulina o jabón, hoja de colores. Recuerda que debes usar lo que tengas a tu alcance, por favor. No podemos en este momento congestionarnos con gastos innecesarios. Y debes anotar el cuadro que está en esta imagen. Ojo, no imprimir. Tienes que hacerlo a mano. Una vez que hayas hecho este cuadro, debes complementar con la información requerida. En primer lugar, vas a poner qué tipo de fuente es. Es decir, las huacas serán fuentes escritas, orales, monumentales, audiovisuales. Tú tienes la respuesta. Luego, ¿qué información te brinda esta huaca? ¿Cómo puedes implementar o complementar esta información? ¿Y por qué las huacas son importantes como fuente de la historia? Por favor, tienes que tomar en cuenta que todos los retos desarrollados en nuestro curso de Ciencias Sociales primero deben comprender las ideas principales. Es decir, debes anotar en tu cuaderno o portafolio las ideas más importantes vertidas en el programa y en este video. En segundo lugar, vas a anotar el reto. Y no olvides que debes ilustrar. Es decir, debes hacer dibujos o colocar imágenes referentes al tema. Antes de terminar, por favor, al final se debe realizar la metacognición. ¿Qué significa esto? En un momento lo vamos a profundizar. Ahora te voy a hacer un pedido especial. Cuando hayas terminado el reto y debas enviarlo, tienes que hacerlo al correo que te están indicando en esta imagen. Lucila Chalco Portilla de Ramos, que soy yo, @gmail.com. Por favor, identifica tu trabajo. Quiere decir que cuando lo envíes debes colocar en el asunto primero tu grado y sección, luego tus apellidos y nombres completos y finalmente el número de sesión o clase que estamos desarrollando. Esto me ayudará a poder identificar de quién se trata
y además a organizar la información en tu registro de actividades que deberé reportar al ministerio para que observen que estás cumpliendo. Hace un momento te decía que cuando ya hayas terminado todas tus actividades, antes de enviarlas, debes realizar la metacognición. ¿Qué significa eso? La forma en la que has aprendido. Eso nos ayudará a saber si las estrategias utilizadas han sido efectivas para ti. En la metacognición debes desarrollar primero qué aprendiste con este tema. Allí debes poner todo lo que has adquirido con el desarrollo de esta actividad. La segunda pregunta que debes completar es cómo lo aprendiste. Es decir, ¿qué estrategias utilizaste tú? De repente, viendo el programa Aprendo en Casa te fue suficiente. También puede ser que este video que acabo de elaborar yo, tu maestra, te haya servido como respaldo. Y también puedes haber investigado además algunas páginas de internet, algunos textos que tengas en casa. Todo eso debes colocarlo en la segunda pregunta. Y la tercera es una pregunta de aplicación que hice ¿para qué te servirá? Es decir, ¿por qué crees tú que es importante que se haya desarrollado esta clase? ¿Fue nada más para que tengas un conocimiento adicional en tu cerebro? No, ¿verdad? Esta información debe tener una utilidad. Tú debes anotar qué utilidad consideras que tiene. Nos vemos muy pronto. Un abrazo muy fuerte. Te saludo y está contigo siempre tu profesora Lucila Chalco.